todo el semestre, con el fin de poder conjugarlas todas en una aplicación que pues pueda resolver un problema de interés común, o en este caso de interés mío. También, bueno, al final responderé las preguntas, qué, cómo y para qué se llevó a cabo este proyecto, aclarando las dudas que puedan surgir, sería en el caso del grupo, pero bueno, en este caso de usted. Y bueno, rápido, cosas que no dije antes de los sistemas de calefacción. El primer antecedente, o el primer sistema de calefacción que se le podría considerar, pues fue el fuego, junto con otros métodos como chimeneas, estufas de hierro y etcétera. Y estos sistemas de calefacción como rudimentarios se le conocía como calefacción directa, donde la conversión de la energía en el calor se lleva a cabo en determinados puntos para poder calentar. La madera fue el primer combustible empleado, aunque en otros lugares donde las temperaturas eran moderadas, no tan extremas, pues se utilizaba carbón vegetal. Y pues nos tendríamos que trasladar hasta el principios del siglo XIX, cuando vuelve a resurgir la calefacción central. Las calderas de carbón eran las que suministraban por manera de vapor caliente a las habitaciones mediante un sistema de circuito cerrado. Entonces, cuando va agarrando forma, lo que conocemos hoy en día, la calefacción ahora del siglo XX usaba aire o agua caliente como método de transporte, y el aire viajaba por los ductos como ya se iba haciendo desde el siglo XIX. Y actualmente los sistemas de calefacción más utilizados alrededor del mundo para calentar espacios siguen siendo los que se emplean con agua caliente o aire a través de sus conductos, y bueno, algunos generados por electricidad, gas, etc. Eh, bueno, ya hablando acerca del prototipo, tomando en cuenta todos los antecedentes y el estado actual de los sistemas de calefacción, pues surge la idea de optimizar este sistema, utilizando como base las herramientas que vimos durante la materia de razonamiento aproximado, con el fin de otorgar 3 puntos principales. Lo primero es una interfaz mucho más amigable que facilite su utilización para cualquier tipo de usuario. Eh, Otra cosa también importante es ofrecer un mayor número de opciones que influyan en la determinación del estado idóneo del sistema de calefacción, opciones que investigando no existían en otros sistemas y que, pues, digamos, se me ocurrieron a mí para poder implementarlas, y dichas opciones serán en gran parte definidas a gusto del usuario. También tomar en cuenta aspectos que otros termostatos, como dije, no toman en cuenta. Para ser más precisos, el viento, el estado del tiempo, la sensación térmica que siente el usuario, entre otros. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Primero, aquí está el desarrollo de la interfaz que hice en App Designer, describiendo un poco. Bueno, del lado izquierdo empezando es el logo diseñado del producto. Ese fue un logo rápido que diseñé en Illustrator. Después hay un botón que tendría la opción de activar o actualizar las variables que son las que estarán abajo. Luego en el primer selector, en la sensación térmica, el usuario podrá definirla en una escala de 1 a 5, donde 1 es frío, en 1 es muy frío, perdón, 2 es frío, 3 es normal, 4 es calor y 5 es mucho calor, respondiendo a la pregunta qué sensación térmica tiene en dicho momento. En la parte superior derecha, el interruptor del dispositivo en off and on. Después una luz LED que mostrará si el termostato está activo o inactivo. Luego también un selector de opciones, que es el estadio del tiempo, si en ese día particular el estado del tiempo es soleado, nublado o lluvioso. Bueno, este es describiendo los puntos de abajo. Eh, Luego hay se llama Gauge, bueno, se escribe Gauge, eh, que registra la temperatura por medio de un sensor. Ahí la va a mostrar. La temperatura va de menos 30 a 60, que es como la temperatura estándar de los extremos que podría llegar más o menos. En la parte de abajo está el porcentaje de humedad, que también va a ser por medio de un sensor que pues existe de 0 a 100. Y después otro visualizador en el que se va a poder mostrar la velocidad del viento, que iría de 0 kilómetros por hora, que no existiría como tal, y a 100 kilómetros por hora, pero pues para que exista en ese rango. Y por último sería también un visualizador en el que se muestra la temperatura a la que se esté ejecutando la calefacción. Esto en cuanto a la parte visual. Después, generando el eh, esquema en Simulink, eh, pues primero unos generadores de señales que simularán los valores de la humedad, en este caso, y luego solamente ahí puse describiendo ese generador de señal, porque los otros dos, pues es bajo las mismas condiciones, solamente que cambian temperatura y viento.
En el caso particular de humedad y viento, tiene que llegar al multiplexor en forma positiva, por lo tanto, pues hay una sumatoria para que vaya en signo positivo todo el tiempo. Y pero ahí no veo con qué lo estás sumando. No, es que, vaya, cuando nosotros utilizamos ese componente, usted ponía un positivo y un negativo. Ahí yo solamente puse un signo positivo y me lo dejó con ese signo, con esa señal, vaya, con ese símbolo de sumatoria. O sea, lo único que estás haciendo es que el generador de señal que tienes de humedad, lo único que estás haciendo es sacándole el valor absoluto. Exacto. Ajá. Y también hay un módulo de valor absoluto. Ok. Okay. No investigué eso. Pero... Bueno, está bien. Gracias. Ok, adelante. Sí, gracias. Porque, bueno, de hecho esto no lo había contemplado hasta después, ya como para ser sincero, porque me generaba un error en el envío de la señal. Me decía que más adelante veremos en el sistema de inferencia difuso que las entradas que yo había puesto eran entre, digamos, 0 y 100 y que el generador de señal estaba enviando señales, valga la redundancia, menos 12. Entonces, pues eso no se podía. El multiplexor que enviará las variables al sistema de inferencia difuso, bueno, los scoops, que es para ver cómo se están comportando dichas señales, los componentes que van a mandar al espacio de trabajo las variables o el True Workspace, envía los datos recabados para después ser utilizados en App Designer. Y pues básicamente eso. Pasando ahora al sistema de inferencia difuso, las tres variables primero de entrada, que quedamos que eran humedad, temperatura y viento. Humedad también aquí ya de 0 a 100, y se establecen tres funciones de pertenencia de tipo gaussiana. La primera es que la humedad sea baja, y esto va de entre 0 y 29 más o menos. Una humedad media que oscila más o menos entre 30 y 70, y una humedad alta que va de entre 60 y 100% aproximadamente. Después la variable de temperatura, que de los menos 30 grados a los menos 9 iría muy frío, de los menos 10 a los 12 sería frío, de los 10 a los 25 sería una temperatura medianamente agradable, de los 22 a los 38 sería calor, y de los 36 a los 50 o más sería mucho calor. Estas variables de temperatura en humedad sí me basé, digamos, tomando información de cómo sería considerar la humedad, porque pues yo no tenía tanto conocimiento de cómo se registraba la humedad. En temperatura tampoco, pero eso sí lo hice como a gusto mío, suponiendo que yo fuera el que iba a utilizar ese sistema o ese termostato. Entonces, para mí eso fue lo que era el muy frío. ¿Dónde consultaste los datos de humedad? Están al final en las referencias bibliográficas. Ok. Y bueno, el viento, también un viento de entre 0 y 40 kilómetros por hora es poco, entre 30 y 75 medio, y mayor de 68, pues que hay mucho viento. Esas son las funciones de pertenencia de las variables de entrada. Y por último, sacaría una variable de salida, a la cual le llamé termos, y que nos diría cuál tendría que ser la temperatura a la que tendría que estar saliendo o a qué potencia más bien tendría que ejercer el calefactor de acuerdo a lo que le está indicando el termostato. Y bueno, entonces entre 0 y 50 sería nivel low, 30 y 70 sería el promedio, y mayor de 70 o por arribita de 70 sería el nivel alto. Y, bueno, después programé, digamos, las variables, las reglas. Tendrían que salir 45 reglas si multiplicamos pues 3 por 5 por 3 otra vez, con las distintas combinaciones que podrían referir a cada una de las situaciones. Después ahí puse digamos, cómo se vería en un diagrama de superficie. Solamente contempla las variables de temperatura y humedad, no muestra la de viento. Y
bueno, aquí tomé algunas capturas de cómo, por ejemplo, si la humedad está 51.6, la temperatura 25.8 y el viento en 51.6, el termostato estaría funcionando a 17.5%. Si en dado caso que no hubiera humedad, que tampoco hubiera viento y que fuera una temperatura de menos 6.62, el termostato estaría funcionando a un 50 más o menos. Y parece que ya. Y las conclusiones sería que la realización del proyecto permitió aplicar los conocimientos de una manera eficiente a un problema en particular de interés común y también permitió innovar la manera en la que algo existente puede ser mejorado con base a recursos tecnológicos como la lógica difusa, además de recursos visuales pertenecientes a MATLAB como App Designer y Simulink. Aquí están las referencias bibliográficas. A ver, muestra otra vez la 14. Ok, proyéctala. Ok, entonces aquí dice que si la humedad es promedio, que es 51.6, y la temperatura es 25, pues más o menos también promedio, ¿no? Sí. Ok, y de viento hay La un temperatura ya promedio sería también. como calor a ese nivel, 26 grados. Ok, el termostato se dispara en 17.5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que inyecta poco calor en 17.5? Ajá, o sea que digamos que a mayor nivel en el que esté la variable termos, que es la de salida, significa que el termostato está inyectando o ejerciendo mayor calor para poder, pues, contrarrestar ese frío. Y si no existe el frío, entonces como que disminuye la potencia. No sé si me voy a entender. Sí, sí, completamente. Pero aquí, cuando la humedad está bien, la humedad 51.6, pues está bien, Sí. pero la temperatura está elevada, según veo ahí en esta función de pertenencia, Ujú. y el viento está promedio. ¿El termostato está echado a andar? O sea, esa es la pregunta, cuando debería realmente estar apagado, ¿no? Pues está haciendo calor. Sí, eso supongo que es por como yo definí las reglas. No, pues sí, claro, Sí, por supuesto. sí, sí, reflexionando un poco, sí, ahora me suena un poco ilógico, pero en el momento en que lo programé me pareció buena idea. Dije como, pues está bien, o sea, si tengo calor, hay una humedad más o menos y el viento también está más o menos, pues bueno, que el termostato me dé un poquito de calor, no demasiado, no que Ahora, estuviera apagado. claro, si tú defines a termostato en su universo discurso como cero cuando lo apagas, ¿no? Sí, Y le defines alrededor claro, para eso sirven las funciones de pertenencia. sí, Cuando tú dices, ok, en alrededor de cero, pues realmente el termostato lo que va a estar haciendo es estar apagado. Y si se va del lado positivo, que te inyecte, por decir algo, un cierto porcentaje de calor. Pero si se va del lado negativo, que inyecte entonces, o que en vez de que sea aire caliente, que ahora sea aire frío. Porque hay termostatos que funcionan así. sí, Bueno, no el termostato, porque se confunde, ya se utiliza de una manera, ya se ha generalizado, pero más bien hay aires acondicionados sí, que trabajan con frío y con calor, como el de un automóvil, ¿no? sí, ¿Ok? Entonces ahí sí tendría sentido, porque si tú dices, la humedad está bien, la temperatura está calurosa y el viento está promedio, ujú, pues entonces ahí el termostato debería estar apagado porque todo está en buenas condiciones. La temperatura, si está corriendo un poco de viento y la temperatura está alta, pues no quiero en termostato, si solamente calienta, no quiero nada, sí, ¿ok? Porque ya suficiente calor hay, sí, tienes razón. ¿no? Ahora, si la humedad es cero, la temperatura es
-6 y no hay viento. Ujú. El termostato está a mitad de lo que te puede dar de calor. Sí, porque definí que muy frío era hasta menos 30 grados, si no recuerdo, sí. Ah, su máquina, pero eso eso jamás lo hemos visto aquí. Sí, Es más, ni metiéndose en un congelador. O sea, en Groenlandia, supongo. no, ya no me acuerdo cómo se llama este pueblo en Rusia, que es el que ha catalogado lo más frío en la Tierra. Lo bueno de donde hay agua es que eso nivela, es curioso, pero eso nivela la temperatura. Yo pensaría que sería al revés, porque pensaría que un lugar frío con agua sería más frío todavía. No. Y eso, pues bueno, uno lo experimenta cuando vive cerca, por ejemplo, y hace mucho frío, pero está viviendo cerca donde hay agua. No, la temperatura se conserva. No te voy a decir, no, estás como si estuvieras en Hawái. No. Ah, Pero sí la temperatura se conserva estable y sí va a nevar, sí neva, pero no tanto como allá donde donde no hay gran humedad. Sí. Es que hay un fenómeno ahí curioso y efectivamente, o sea, por ejemplo, donde yo viví, está muy cerca del mar. Entonces, eso mismo hace que haya la brisa que llega, em, hace que la temperatura esté regulada, ¿sí? Y entonces cuando neva, sí neva, pero la temperatura no está tan baja y la nieve se sigue conservando. Teníamos a veces nieve que estábamos a 5 grados, y 5 grados lo hemos estado en Pachuca. sí, Sin embargo, últimamente. no has visto que neve. No, nunca. Nunca has visto aquí. Y 5 grados hemos tenido, bueno, hemos tenido menos. Entonces, pero eso es por la regulación del agua, la regulación de temperatura del agua. Ujú. Y es que, como por ejemplo, cuando estaba haciendo esto pensé en las playas, siempre yo relaciono humedad y calor con Acapulco, que me sofocaba mucho. Y yo decía, bueno, entonces supongo que el agua amplifica el clima del lugar en el que estás, pero no lo regula. Entonces ahora Ujú. lo entiendo. Sí, lo regula. Y claro, aquí si tú dices que la temperatura es -6, nunca que yo me acuerde, en Pachuca ha habido -6, habría que ver el histórico. No, creo que es menos 3. Ajá. Eh, Tal vez por allá los 30, los 1900, probablemente hubo una temperatura así, pero en este caso el termo debería estar a full, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque está diciendo que estamos en una temperatura muy baja. Creo que las reglas no están bien definidas. yo también. Em, y bueno, aquí la humedad, es cierto que aquí en estas condiciones, en las condiciones que estamos analizando, aquí te haría falta, dado que tu humedad es cero, ¿sí? Sí, Se está volviendo insoportable estar ahí si el sí. termo está echado a andar. Y eso también por experiencia propia, ¿ok? Si el termo está echado a andar, está a 50% de su potencia, entonces, y la humedad es cero, entonces ahí lo que necesitas urgentemente es un vaporizador, un brumizador. ¿Se va a Ah, quemar el aparato? ¿O por... no, se va a quemar la persona que está, porque no tiene nada de humedad y eso produce una resequedad impresionante que no, necesitas tener humedad, claro, que el ambiente esté con una humedad. Es decir, que aquí te haría falta un actuador por eso es que cuando uno vive en esos climas, ¿ok?
Sí. Lo que uno hace es que sí, efectivamente, como estás encerrado, tratando de que no se escape el calorcito que te cuesta dinero, la humedad a veces puede bajar mucho y la temperatura sigue siendo fría. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te compras un brumizador, ¿cómo se llama? Sí, bueno, se llama brumizador, que lo que hace es humidificar, es un humidificador. Ujú. No había escuchado hablar de ese. ¿No? Nunca. No. Sí, los has visto incluso, Supongo que pero sí los he visto, pero es no que tal vez sabes los qué así confundo se con llama. purificadores de aire. ¿Cómo? Tal vez los he confundido con purificadores de aire o algo así. Pues es que obviamente cuando ya sabes que cuando te venden un producto, pues normalmente están buscando también que tenga, que te da los buenos días al despertar, te prepara el café y todo eso, ¿no? Eh, pero en la esencia, pues lo que hace tal vez bien es una sola cosa, ¿no? Sí. Mira, lo has visto. Hay otros que aquí estoy viendo unos que no solamente son humidificadores, sino también al mismo tiempo son difusores y tú les pones ahí un aceite, y haces algo como que también al mismo tiempo que estás humidificando, estás haciendo un ambiente como tipo aromaterapia. Mira, te No, lo voy a presentar. Aquí está. Ahí está, mira. eso sí los he visto. Sí, sí, los has visto, son brumizadores. Ah, Sí, los has visto, pero te decía, sí los has visto, pero no sabías que así se llaman. no, Y justamente esto es lo que hace, o sea, está humidificando el lugar. Claro, al mismo tiempo aquí tienen, en este caso, pues tú les colocas en algún lado no sé cómo está aquí esto, yo no he tenido nunca uno de estos. Tuve otros, cuando estaba viviendo en esos ambientes, tuve otros, pero colocas las botellitas tienen una como pipeta y entonces está saliendo a donde se está calentando el aire con el agua, ¿sí? Y entonces está mezclando un poquito del aceite y un poquito del agua y eso está siendo calentado y eso es lo que está, luego empieza a hervir y se va difundiendo en el ambiente la combinación, la mezcla de agua-aceite. y, o sea, y la función de ese sería, como dice, tanto aumentar la humedad del ambiente como aromatizar en Ajá, completo. exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Sí, Sí, lo que está haciendo es que tu ambiente está húmedo. La humedad la estás aumentando, ¿no? En este caso no sé si sean con baterías, lo cual sería una tontería, sí, pero puede ser que sea con baterías, ¿no? sí. Eh, ok, dice que se alimenta con No un sé. cable USB. Ok, creo que sí, no es de baterías. Porque sí, pues con baterías, obviamente, aparte de la contaminación, pues se las terminaría Sí, en un abrir y cerrar de ojos. Aunque luego sí hacen cosas así de ese estilo, gente que las diseña de esa forma. Pero bueno, ajá, es eso, es eso. Y claro, esto es muy una aplicación
que te puede dar resultados, sí, pero para un espacio pequeño, está pensado. Pero cuando ya tienes una casa, bueno, un departamento, lo que sea, entonces pues tendrías que poner muchos de estos, ¿no? Sí, O bien tener un humidificador central, que eso lo aprovechas de la misma, si tu calefacción es central, también lo aprovechas de la y salga misma. ahí. Sí, ya aprovechas ese calor y ahí mismo metes que lo que te va a estar haciendo el agua caliente y la estás sacando en los humidificadores a través pues básicamente de una llave que están colocadas en las casas, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Voy a dejar de presentar. Sí. Voy a presentar. Ok. Seguí aquí en la presentación. ¿Quiere que ponga otra diapositiva? La anterior, a ver, vamos a la anterior. Aquí parte de las reglas. Ujú. ¿Por qué? Bueno, ¿no tuviste tiempo de hacer más experimentos con el sistema? Sí, sí hice muchos, profe, pero el problema fue que llegó un punto en el que, para ser sincero, se me crashó la parte de App Designer. Entonces me consumí mucho tiempo ver qué era lo que estaba fallando ahí a la parte, o sea, porque digamos que lo que dominaba era ya lo de, en teoría, ¿no? Lo de lógica difusa, que ya me di cuenta que no. Y me llevé mucho tiempo viendo qué era eso Ujú, y hice tantos experimentos, pero con la parte visual, más allá de con la parte, digamos, de backend, ujú. por eso. Ok. El anterior, vamos al anterior. Ok, ok, ahí es el viento. Ujú. Sí, aquí, ajá, imagínate en -6 grados. En -6 grados estás sacando o sea, le estás diciendo que en promedio, que vaya a promedio, es decir, estás sacando un 50%. Está justo en -6 grados, -6 punto y algo era, ¿no? Ah, Justo en sí, -6, le dices, pues llévatela tranquila, ahí está, ahí ve funcionamiento promedio, cuando realmente debió tendría que haber ser perfecto. sido, sí, -6 grados ya se están congelando allá adentro, ya ponen un vaso de agua y se hace hielo, ¿no? Sí. Entonces nosotros somos como vasos de agua, somos 70 y tantos % de agua, no estamos haciendo paleta. Y le dices al termostato, llévatela tranquila, en 50%, ¿no? No, hace rato que ya se congelaron los de allá adentro. Hasta el termostato ya se congeló. Sí, 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 es posible que el mismo termostato ya se congeló. Reflexionándolo, sí, sí. Ok, sí, estas variables hay que moverlas, claro, estas funciones de pertenencia, hay que moverlas ahí. Ok, la anterior, la humedad y la temperatura. Bueno, obviamente en temperatura ya sé que -30 no tiene que ser la frontera de menos. Sí, sí, así es. Eh, pero justamente este margen, normalmente uno quiere que los márgenes entre más amplios estén, Sí, pues mejor, porque luego hay márgenes que están variando entre 0 y 2, entre 0 y 0.5, o sea, en función de la variable que estás manejando. Pero aquí te da un muy buen margen en Celsius, ¿no? sí. Creo que la mínima temperatura, vas a buscar la mínima temperatura registrada en la Tierra. Ah, oh,
Hoy se cumplen 38 años desde que el termómetro de la estación, pues sí, en Vostok, en la Antártida, marcó menos 89.2 grados. Bueno, pero esto es extremo. Yo tengo entendido que en esta ciudad en Rusia pueden llegar a alcanzar los menos 50 y algo. Entonces eso te da un muy buen margen. Aquí puedes decir en temperatura, puedes irte desde menos 50 hasta, ¿qué te gusta? Vamos a ver ahora la máxima Como, temperatura. como 70 tal vez. ¿Máxima temperatura? Siento yo más o menos. 50 le puse Ah, como... ah, sí, bueno, yo diría que sí están como los 50. Vamos a ver. La Organización Meteorológica Mundial verificó que la máxima temperatura alcanzada en la Tierra fue registrada el 10 de julio de 1913 en el Valle de la Muerte en California, donde se alcanzaron los 56.7 No, grados. Bueno, yo creo que con 50 lo tienes cubierto, ¿no? sí, Entonces, imagínate ir desde menos 50 a más 50, ¿no? sí. Y claro, aquí eso, lo bueno de eso es que te permitiría que mucho calor, muy, muy calor, Ujú. pero aquí uno espera una trapezoidal, ¿no? Pusiste una triangular también. Sí, tiene Ay, razón, porque hay un rango de valores que en los que se considera frío. mm, sí, aquí en muy calor debe haber sido una trapezoidal. Y las otras sí, trapezoidal terminando hacia 50, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, sí. ¿Sí? Y las otras sí pueden ser, sí, pueden ser triangular, está bien, o incluso trapezoidales con un rango, también pueden ser. Y también muy frío, uno esperaría aquí una trapezoidal, ¿no? Muy frío. Eh, y pusiste una triangular, Sí, ¿no? sí fue triangular. Ujú. Entonces, parecería pues eh, que este sistema no va a estar jalando muy bien, Mm, ¿no? Ok. A ver, la anterior. Esto. En la base de conocimiento, cuántas reglas de inferencia te salieron? 45. Ujú. Ok. Ujú. Aquí el sumador, no sé cómo lo configuraste. ¿Tienes el modelo para Mm, verlo? Sí, no, creo que no tengo abierto MATLAB todavía. Pero sí, a ver, A ver. permítame un ratito. Ujú. Voy a compartir para que cargue más Sí. rápido.
Ya, profe. Ok. Sí. Abre más rápido de lo que pensé. Ujú. Aquí está. Y aquí está el difuso. Sí. Es este. Sí. ¿Escucha, profe? Sí, perfecto. Gracias. Perdón, que se me cortó la señal, creo. A ver, permítame tantito. Otra vez. Ya. ¿Ya lo grabé? Sí. 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 Sí, sí se está proyectando, profe. Perdón. Ahora no. No, es que me está pareciendo lo de la otra vez, que sí. Mm, Ahora, A ver, dale un segundo. No. bueno, voy a hacer lo que me funcionó la otra vez, profe, que es salirme de la llamada y regreso rápido. Ok, sale.